Eclesiastés capítulo 7, hermanos, y versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive parará mientes. Mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Listo. De acuerdo a lo que acabamos de leer, hermanos, nos hace una muy buena reflexión lo que nos dice acá este verso y Salomón, quien escribe todas estas cosas. Y antes de introducirnos a lo que vamos a estudiar, ayer hablábamos, y perdone que les mencione ayer, pero yo creo que primero que nada es para que también no se queden ustedes sin esa curiosidad de saber qué escuchamos o qué predicamos al inicio del día sábado, para que estén también con nosotros en este lugar y hablemos de la palabra de nuestro Dios. Pero además de ello, me pasó algo bien curioso. Bueno, es sabido que en estos días hemos tenido algún padecimiento por la misma ola que hemos vivido de procesos gripales, cada uno de nosotros. Pues resulta, hermanos, que estuvimos de esa manera. Y en una ocasión, en un día de esos en los que yo estaba enfermo, pues me llamaron para consultarme cómo había seguido, cómo estaba mi salud. Pues ya les comenté y era evidente que al hablar se escuchaba. Entonces me recomendaron un remedio casero. Y bueno, y todo iba bien porque me mencionó el eucalipto, manzanilla, clavo de olor, canela, miel y por último limón. Con la única diferencia en que cuando me mencionó el limón, esta persona me dijo que el limón, y ojo hermanos, pues no es por alarmarnos ni nada por el estilo, pero era pues alguien de la iglesia. Y cuando mencionaba el limón, pues me dijo que el limón era un limón, pero que este limón lo tenía que cortar en cruz. Entonces, pues me quedé un poquito pensativo en ese aspecto. Y bueno, y me puse a pensar, ¿por qué no en rodaja? ¿Por qué no, pues de otra manera, en triángulos o en cualquier otra forma? Pero no, era específicamente el limón cortado en cruz. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, y debemos darnos cuenta nosotros como iglesia, que aunque estamos dentro de la iglesia, hay muchas cosas que en algún momento pasan por alto o no nos detenemos a pensar un poco en las situaciones que acontecen en nuestra vida. Y eso hablando de un remedio casero, que alguien podría pensar, ¿pero qué de malo tiene? Pero cuando hablamos ya de qué es lo que va inmerso en todas estas prácticas, nos damos cuenta que son situaciones que no van acorde a lo que Dios nos ha enseñado. Cuando ponemos nuestra confianza o cuando hacemos cosas que Dios no nos ha mandado en ningún momento. Y hablando de eso, quisiera enlazarlo también con lo que estamos o con lo que vamos a considerar en esta oportunidad. Bueno, es bastante colorida y alegre la imagen que pusimos por acá, pero por último preguntamos, ¿realmente esta fiesta es bíblica? Porque
Y hablo que sí es bíblica, hermanos, porque en algún momento puede surgir la idea de que aunque nosotros conocemos y sepamos en algún momento que estas cosas no son propias de un hijo de Dios, llega un punto en el que llegamos a nosotros a cometer el error de querer traslapar las cosas que son del mundo con todo aquello que Dios nos ha mandado y de tratar de disfrazar o de transformar aquellas cosas que en el mundo hacíamos y trasladarlas a la iglesia. Y en esas cosas debemos de tener sumo cuidado. Y por eso es que tenía bien iniciar en esta lectura, hermanos, porque nos dice Salomón de la siguiente manera, que mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y por último dice el versículo también, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Poniéndonos a pensar, analizando un poquito esta situación, podríamos pensar que es un tanto extraño este pensamiento que nos dice Salomón. ¿Por qué nos deberíamos de sentir mejor en una situación de tristeza, en una situación en la que nuestra vida acaba y no en un momento en donde inicia una vida o recordamos el inicio de una vida? ¿Por qué entonces Salomón lo menciona de esa manera? Pero si ustedes notan, hermanos, en esa condición, hablando del cumpleaños y hablando de un momento en el cual pues estamos de luto por la muerte o el deceso de alguna persona, llega el momento en el que cuando, tomando el sentido de lo que Salomón nos está diciendo, cuando nosotros nos encontramos en un día de luto o en un deceso, en ese momento creo que todos nos llegamos a detener, nos detenemos un poco a pensar en que así como en ese momento ha sucedido con esta persona, con este hermano, llegará el momento en donde también llegará ese momento a mi vida. Y es ahí donde entonces me detengo a pensar y analizar lo que he hecho hasta ese momento y si lo que estoy haciendo es acorde a lo que Dios está esperando de mí. Y por eso es un momento de análisis, de reflexión también. Por eso es que Salomón de alguna manera menciona eso justamente, porque es ahí en donde, compartiendo en ese día, en ese deceso, hermanos, es donde reflexionamos sobre nuestro caminar delante de nuestro Dios. Ahora vamos a ver, de acuerdo a esto, hermanos, algunos argumentos de las personas, y no solamente hablo de personas en el mundo, sino también en muchas ocasiones grupos religiosos, o llega a pensarse incluso dentro de la iglesia, y lo debo decir, hermanos, llegan a pensar algunos que, pues como no existe en la Biblia exactamente un mandamiento que diga no celebres cumpleaños, pues entonces Dios nos lo prohíbe. Pero vean, algunos argumentos dice, ¿dónde en la Biblia Dios pide que no se celebren o que no se deben celebrar cumpleaños? Si alguien me enseña un versículo, le creo, me dice. Si me dice que no debo celebrar cumpleaños, le creo. El otro argumento es, ¿está en los 10 mandamientos esta prohibición? Pues como tal no, ¿verdad? No tenemos un mandamiento que diga eso. Pero sí, hermanos, dentro de esta ley existe también esa prohibición a que nos alejemos también de todo tipo de idolatría. ¿Sí o no? Que nos alejemos de todo tipo de idolatría. Bueno, vamos a profundizar más adelante con ello. Y el tercer argumento, ¿Jesús prohíbe celebrar un momento tan alegre como es el nacimiento de una persona? ¿Acaso no puedo alegrarme con mi familia por haberme concedido la vida en este día? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Se acuerdan que mientras hablábamos, es cierto lo que dice nuestro hermano Antonio, y se acuerdan cuando hablábamos acerca del Día de los Muertos? Yo les hablaba acerca de un concepto, y creo que está en la siguiente página, hermanos, si me ayudas, por favor. Y les hablaba acerca del sincretismo religioso, ¿se acuerdan ustedes? Y el sincretismo religioso, mis amados hermanos, se utiliza en diferentes áreas, pero principalmente, hermanos, ahora lo que nos respecta a nosotros, este término de sincretismo se usa también en el contexto religioso, en el sentido de una amalgación. Una amalgación es como una mezcla o como conjuntar una cosa con otra. Una amalgación de tradiciones, ritos y conceptos mágico-religiosos, que es lo que acontece comúnmente en este tipo de celebraciones.
Y quiero considerar, hermanos, el libro de Éxodo en el capítulo 32. Vamos a entrar ya a considerar estas porciones de las Escrituras. Dice el libro de Éxodo. Y debemos recordar, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a pensar en una festividad como estas, primero que nada sigue latente la pregunta si esto es una festividad bíblica o si es algo que Dios nos manda o nos pide o nos permite hacer. Y antes que nada debemos recordar también que cada vez que se celebra algo de este tipo, hermanos, lo único que logramos en algún momento, logran las personas a celebrar este tipo de festividades es, de alguna manera, lo vamos a decir de esa manera, acrecentar el ego de aquella persona que está siendo festejada, poniendo a esta persona en el centro de atención de aquella festividad. Y además de ello, también se conoce que las personas que celebran estas festividades se les permite hacer cuanto ellos desean en ese día, o se les da la oportunidad de que puedan pedir un deseo, y así sucesivamente tantas costumbres que hay hoy en día. Y se hace de alguna forma un homenaje a aquella persona. Entonces, aquí es donde vamos a considerar lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 32. Lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos, al pie del monte Sinaí, fue algo tan complicado de pensar, hermanos, y no estamos hablando que en esta cita bíblica tiene que ver algo con el cumpleaños como tal, que estaban celebrando un cumpleaños en ese momento, pero lo que quiero llevarlos es a la condición en la que el pueblo se encontraba en ese momento. Dice la palabra de nuestro Dios que en ese momento era en el que el pueblo estaba esperando que Moisés descendiera del monte Sinaí. En ese momento, en esos días en los cuales Moisés había subido al monte Sinaí, era para recibir estas 2 tablas de piedra y en ellas los mandamientos que ellos ya habían escuchado también. Entonces, a lo que quiero llegar es que en esa espera se desesperó tanto el pueblo, hermanos, que llegó a pecar delante de Dios. Incluso tiempo antes había escuchado la ley de Dios. Dice entonces 32:5. Y viendo esto, bueno, dice el versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿A quién decía, hermanos? A Jehová. Imagínense ustedes justamente esa mezcla tan curiosa que se dio en ese momento, porque primero hicieron el becerro, luego el pueblo dijo, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Luego dice que Aarón edificó, ¿qué, hermanos? Edificó un altar, y luego de edificar el altar dijo, mañana, ¿qué será? Dijo, mañana será fiesta a Jehová. Justamente lo que en muchas ocasiones ocurre también en este tipo de situaciones, cuando se crea un sincretismo religioso o un amalgamiento de cosas paganas con cuestiones religiosas. Y nosotros sabemos dónde está la cuna de toda esta situación, y nosotros sabemos también que la palabra de nuestro Dios nos llama a que salgamos también de esa ciudad o de esta Babilonia, en la cual, hermanos, es la cuna y la madre de todas estas situaciones. A través de esto, entonces, nosotros, hermanos, independientemente de que querramos justificar o no ciertas acciones, debemos recordar también este pasaje, y traía bien recordar este pasaje porque es justamente lo que se da en ese momento y lo que hace el pueblo de Israel, y que nosotros debemos de guardarnos también de no caer en estos errores, hermanos, porque en algún momento, hermanos, yo estoy seguro que muchas cosas que en algún momento
llegamos a celebrar, llegamos a practicar, estaban tan arraigadas en nuestra vida, hermanos, que fue difícil quitarnos de nuestra vida o de nuestra vida cotidiana todas estas cosas. Solamente algunos que pues hemos crecido dentro de la iglesia no nos hemos visto envueltos en estas situaciones, pero aún creo que algunos nos hemos visto envueltos en estas festividades también, de las cuales, hermanos, debemos alejarnos de todo ello. Por otro lado, hermanos, vamos a considerar entonces que, como les decía en un principio, no debemos en ningún momento espantarnos de saber que solamente grupos religiosos o el mundo actual celebra todas estas cosas, sino antes también, hermanos, entender que lamentablemente en muchas ocasiones llega a suceder en nuestro día a día y en nuestro seno, hermanos. Y a eso es que la palabra de nuestro Dios nos invita a poder alejarnos de todo ello. Y este consejo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en diferentes versos, como ustedes lo notan ahí. Dice el libro de Apocalipsis, hermanos, primeramente en el capítulo 2. Alguien que tenga Apocalipsis 2:14 puede ponerse en pie y leerlo. Gracias, hermana Lupita. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí lo que tienes, la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Gracias, hermana. Vean que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Imagínense ustedes, hermanos, lo que hacía este hombre con el pueblo, y habla de este espíritu, o que tienen la doctrina de Balaam. Quiere decir, hermanos, que toda esta situación no acabó con este personaje en aquel tiempo, sino que en algún momento esta forma de pensamiento puede llegar a nosotros también como iglesia, a que no necesariamente, hermanos, a que suceda como lo dice el verso, pero sí de forma disfrazada en ocasiones puede suceder que este tipo de acciones nos lleven a cometer pecado delante de nuestro Dios de una manera disfrazada. Dice ahora también, hermanos, el versículo 20. ¿Alguien más que tenga el versículo 20, hermanos? Adelante, hermano Daniel. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Amén. Otro verso más que le dice en este caso a la iglesia de Teatira, y le dice que permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Por último, hermanos, otro verso siempre en este capítulo, el versículo 16. ¿Alguien más, hermanos? A ver, hermana Tania. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Amén. ¿Qué es el consejo que da el mismo Jesucristo también en estas palabras, hermanos? Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti, dice, presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando hablamos, hermanos, de idolatría, quizá muchos de nosotros se nos viene a la mente que idolatría es simplemente un muñeco, edificar una figura y a esta figura darle pleitesía, darle adoración. Pero realmente, hermanos, la idolatría es mucho más profunda, va mucho más allá de eso. En muchas ocasiones la idolatría, hermanos, se da no solamente en esas circunstancias, puede darse que yo también idolatre a alguno de ustedes, que idolatre a mis padres, que idolatremos a nuestros hijos, que idolatremos tantas cosas, hermanos, el trabajo, a nosotros mismos también, hermanos, ¿o no?
Todas estas cosas, hermanos, son parte de la idolatría. Y al mismo tiempo, hermanos, estas prácticas o estas festividades tienen ese mismo sentido de generar esa idolatría. Y no necesariamente, como vuelvo a decirles, pensar o figurarnos en una estatua, en una edificación que se haga. Bien, vamos a considerar entonces el origen de todas estas cosas, porque evidentemente, hermanos, tienen un origen. Perdonen, hermanos, si está muy pequeñito, pero les ayudo. Dice, el cumpleaños, dice, es el aniversario del nacimiento de una persona o incluso de una institución u organización. En cuanto a las personas, en muchas culturas es costumbre celebrar los cumpleaños con una fiesta con familiares, conocidos y amigos, en donde se dan regalos a la persona homenajeada. Las fiestas de cumpleaños son muy populares, sobre todo entre los niños. Es costumbre comer un pastel de cumpleaños a la cual se le colocan velas para que el cumpleañero sople y las apague mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños. Y a propósito de este párrafo que estamos mencionando, quiero hacer notar algo. Quizá para nosotros, hermanos, que ya estamos un poquito adultos, creo que ya no se nos hace tan complicado todo esto. Pero recuerden también, hermanos, que no solamente se trata de nosotros como adultos, sino también de la educación que debemos darles a quienes, hermanos, a nuestros pequeños. Y no me voy tan lejos, hermanos, a nuestros pequeños, sino también a nuestros hijos que ya son adolescentes, que son jóvenes también, y que en algún momento pueden llegar a caer en estas situaciones. Cosas tan sencillas, hermanos, como no necesariamente hacer una fiesta, comprar todas estas cosas y hacer algo de este tipo, sino, mis amados hermanos, hoy es tan fácil recurrir al pecado, hermanos, hablando en diferentes situaciones, pero precisamente en estas cuestiones del cumpleaños, hermanos, es tan fácil caer en esta situación que simplemente basta con que yo me preste también para de algún momento, hoy con las redes sociales, hermanos, estamos tan propensos a celebrar estas cosas y que lamentablemente, hermanos, pues hemos visto que en nuestros adolescentes, en nuestros pequeños, en algún momento se dan estas situaciones. Y no voy a decir también que en ciertos adultos que siguen teniendo este tipo de conductas delante de nuestro Dios. Ya de repente van a decir, si ya tengo al hermano en las redes sociales, lo voy a borrar para que no vea qué ando haciendo, qué ando poniendo. No se preocupen, hermanos. Pero a lo que voy es que la educación debe ser también enfocada a nuestros hijos y a saber, hermanos, que en ningún momento deben sentirse mal si ellos son los únicos que en la escuela, que en el colegio, que donde ellos se desenvuelven, son los únicos que no celebran estas cosas. Enseñarles también que quizá en algún momento van a ser excluidos de alguna manera por aquellos compañeritos, por no ser iguales. Enseñarles que todas estas cosas pueden suceder, pero explicarles también la razón del por qué no se celebran estas cosas. Al ellos entender todo ello, yo también tengo la plena certeza de que ellos van a crecer con ese espíritu con el cual, hermanos, no van a desear practicar todo lo que el mundo hace, no van a desear practicar lo que sus compañeros hacen, porque eso es importante. Y no decir, pobrecito mi niño, ¿verdad? Más cuando vienen estas festividades de diciembre, pobrecito mi niño, ahí está en la ventana viendo cómo revientan los fulminantes, los demás, y él aquí encerrado. Le voy a comprar una estrellita. No, hermanos. En muchas ocasiones depende de nosotros también como adultos el enseñarles a nuestros hijos y mostrarles que todas estas cosas no son propias de nosotros. Somos gente y pueblo diferente. Y eso es lo que debemos hacernos entender nosotros primero como adultos y luego también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Bueno, dice el siguiente párrafo, las varias costumbres que la gente observa hoy día al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas que la completan, tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el IV siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. Pero hablamos del cristianismo, hermanos, no de la iglesia.
Hablamos del cristianismo, hermanos, del mundo religioso actual, de las diferentes corrientes de pensamiento que existen hoy en día. La iglesia no está inmersa en ese cristianismo. La iglesia nunca ha sido parte, hermanos, de todas estas festividades que van acorde a la idolatría. Debemos de ser claros también con esto. Sigamos, hermano, por favor. Dice la siguiente, hermanos. Ya vamos a ver, ya vamos a entrar a la escritura, no se preocupen. La costumbre de rodear la tarta o el pastel, hermanos, de velas, viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. No fue hasta el siglo IV después de Cristo cuando se empezó a difundir la fiesta de la Natividad. Recuerden ustedes también, hermanos, cómo fue que se instituyó la fiesta de la Navidad, hermanos, el día 25 de diciembre. Primero que nada, hermanos, recordar que esto coincide perfectamente con una celebración que ya se realizaba por las naciones paganas, hermano. Y era ¿el qué, hermano? El solsticio de invierno. Y vean entonces, mis amados hermanos, que dice acá, cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 7 de enero en Oriente. Esto hizo que con el tiempo también los cristianos, así como en ese momento festejaban el nacimiento de Jesús, también festejaran sus propios cumpleaños uniéndose al de su Salvador. Y dice, restos de este sentido cristiano del cumpleaños queda en una antigua tradición alemana que ponía en las tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero, más una vela grande que era la luz de la vida o la luz de Cristo. Tal cual así, mis amados hermanos, encontramos en diferentes fuentes de información, hermanos, si ustedes gustan, pueden buscarlo también en diferentes enciclopedias. En la última lámina me parece que he dejado la bibliografía para que luego ustedes la puedan considerar si ustedes consideran. Ahora bien, realmente entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos, del cumpleaños? ¿Será que en la Biblia encontramos alguna lectura, algún suceso del cual se hable de un cumpleaños, hermanos, y que nos dé a nosotros el amparo de poder realizarlo? Sí hay historias en donde se habla de un momento como tal, pero debemos entender también que todo lo que englobaba ese día, hermanos, terminaba también en tragedias o terminaba en situaciones que iban contra también a lo que Dios mismo nos manda en su palabra. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que pues esta situación no tiene nada que ver con nosotros. Y que además de eso, no eran siervos de Dios que festejaron estas cosas. Antes bien fueron personas de otras o personas del mundo, lo vamos a decir así, que festejaban estas cosas. Vamos a ir primero a Génesis 40. Génesis 40. Bueno, pero antes que nada, hermanos, realmente si nosotros nos ponemos a pensar, alguien podría decir, pero hermano, ¿qué tiene de malo que si es que al final no se trata de celebrar un cumpleaños como tal? Lo importante es rescatar una reunión familiar, llamar a la tía, llamar al tío, llamar al primo, aquel que no vemos tan seguido, conjuntarnos en un solo lugar y celebrar, no festejarle a la persona, sino aprovechar aquella reunión familiar para coincidir y que esos son los mejores momentos que se viven. Podríamos nosotros decir que está bien, que no hay ningún problema, pero realmente, hermanos, no podemos justificar estas acciones o tratar de romantizar las cosas, hermanos, que hay implícitas en todas estas celebraciones. Hay quien dice también que ellos celebran el 24 y el 31 no necesariamente porque están a favor de aquellas cosas y que al mismo tiempo consideran que Jesucristo no nació un 24 de diciembre, pero que ellos rescatan realmente ese espíritu que se da en ese tiempo de familia, de armonía, de reencontrarnos con nuestros seres queridos.
Hermanos, no podemos nosotros romantizar en ningún momento todas estas cosas y decir, voy a aprovechar mi cumpleaños o voy a aprovechar el cumpleaños de mi hijo para mandar a llamar a todos aquellos que no he visto desde hace mucho tiempo. No, hermanos, no podemos nosotros hacer todas estas cosas. Veamos, hermanos, la lectura de Génesis 40. Vamos a entrar en contexto. Recuerden ustedes, hermanos, que en este capítulo vamos a hablar de un hombre llamado José. Un muchacho, hermanos, que a temprana edad sufrió diferentes situaciones adversas con sus hermanos, de acuerdo a los sueños que había él tenido y en los cuales Dios le mostraba la voluntad que iba a tener no solamente con él, sino con su familia. Y él veía que en algún momento, hermanos, hablaba de diferentes sueños que hacían ver como que sus hermanos y sus mismos padres le daban honra en algún momento. Y todo eso lo llevó a sus hermanos a tener un celo en él, no solamente por eso, sino también porque dice que él miraba a sus hermanos, el actuar de ellos, y que iba a su padre y le comentaba lo que sus hermanos estaban haciendo. Todas estas cosas envolvieron a José, tanto así, hermanos, que luego sus hermanos tuvieron cierto celo o envidia de su hermano menor, y eso los llevó, hermanos, a poder así venderlo como esclavo. Llegó José a Egipto, hermanos, y estando en ese lugar, llegó a quedar en un lugar en la casa de un hombre llamado Potifar. Dice que la escritura que José administraba todos los bienes de Potifar, su casa, todo lo administraba. Y la esposa de Potifar dice que miraba también con malos ojos, lo vamos a decir así, codiciaba a José, a tal punto, hermanos, que lo acosaba, lo vamos a decir de esa manera. Y llegó un momento en donde pues surgió esa situación, y al ver que José no accedió a la propuesta de esta mujer, acusó a José injustamente de que era José quien estaba acosándola a ella. Pues esto llevó a José, hermanos, a caer en una cárcel por algo que él no había cometido. Y lo más interesante es que José en ningún momento, hermanos, defraudó la ley de nuestro Dios. Le dijo a la mujer, bueno, Potifar me ha puesto que administre sobre todas las cosas, sobre todos sus bienes, pero menos, le dijo, menos a ti. Y ahí, hermano, José se mantuvo firme ante estas cosas. Pues bueno, estando en la cárcel, dice el capítulo 40, y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, es decir, con el faraón. Y enojóse Faraón contra sus 12 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías cuando eras su copero. Acuérdate, pues, le dice José, de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos
blanco sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su declaración, los 3 canastillos, igual 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Totalmente contrario a lo que le había declarado al copero. Decía que del panadero, hermanos, Faraón no le iba a restituir su puesto, sino que más bien lo iba a mandar a llamar para cortarle su cabeza, es decir, para matarle. Dice el versículo 20, y fue el 3er día, el día del nacimiento ¿de quién, hermanos? ¿Quién estaba cumpliendo años en ese día? No era José, ¿verdad? No era ningún patriarca, no era ningún hombre de Dios. ¿Quién era, hermanos? Era Faraón. Y vean desde cuándo, hermanos, desde cuánto tiempo atrás, hermanos, estas cosas están siendo parte del mundo. Y desde dónde surgen todas estas cosas. Y dice entonces, e hizo banquete, dice, a todos sus sirvientes. ¿No les parece conocido, hermanos, que se hace así también hoy en día? Lo mismo. Y dice, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Vean lo que dice el versículo. Alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos, es decir, los mandó a llamar también. Y dice, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Y el versículo 22 nos dice, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Estas prácticas, hermanos, eran propias justamente de estas celebraciones. Era una costumbre, de alguna manera, mis amados hermanos, que en ese tiempo se dieran estas situaciones así, o que sucedieran estas situaciones adversas en ese día. Porque esto lo que nos hace pensar, hermanos, es que si bien es cierto hay un vestigio de una celebración como tal, hermanos, pero primero que nada debemos de recordar que no era una celebración de ningún hijo de Dios. Sí está en la Escritura, hermanos, está en la Biblia, pero no es una práctica que era propia de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Antes bien, hermanos, era una práctica que ya era parte de la nación o de la tierra de Egipto, y que luego de esto, hermanos, vemos envuelta a una muerte también en esta situación. Entonces acá, hermanos, con esto no podemos sustentar que Dios nos da permiso o que tenemos una autorización de celebrar una festividad como esta. Al contrario, hermanos, yo creo que debería de alarmarnos y asustarnos de no cometer en ningún momento todas estas cosas. Pues no es que hoy en día vamos a celebrar un cumpleaños y vamos a sacrificar a alguien, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no nos vayamos al extremo, hermanos, no vamos a sacrificar a nadie. Pero simplemente el hecho, hermanos, de realizar todas estas cosas que no son propias de nuestra iglesia o como hijos de Dios, hermanos, tiene mucho que decir. Vamos a ver otro verso, hermanos. Mateo 14:6. Justamente, hermanos, es idolatría. Mateo 14:6. Bueno, 14:1, hermanos, veamos. No nos vayamos directo al verso que nos corresponde, veamos 14:1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Qué era Herodes, hermanos? Era un tetrarca. Y si nosotros buscamos la definición, hermanos, era un gobernador, hermanos. Recuerden ustedes que también se hacían divisiones de todo aquello que Roma gobernaba en el mundo. Recuerden que ese momento estaba en mucho apogeo este imperio romano. Entonces, hermanos, ellos mismos ponían ciertos gobernadores para poder estar en ciertas regiones de esos lugares donde ellos habían conquistado. Entonces Herodes era un gobernador o un tetrarca, y dice así, que este hombre oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, decía él, y por eso virtudes obran en él, porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista, hermanos? Porque reprendía a Herodes a causa
de la mujer de quién, hermanos, de su hermano, de la mujer que se llamaba Herodías. Resulta que Juan, hermanos, también censuraba a este hombre por tomar la mujer de su hermano. Y dice el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y quería matarle, Herodes quería matarle, dice, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Entonces, dice el versículo 6, celebrándose el día del nacimiento, ¿ahora de quién, hermanos? Ahora de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La hija, hermanos, la hija de Herodías, la mujer con la que él estaba, mujer de su hermano Felipe. La hija, o la sobrina en este caso, su sobrina, imagínense ustedes. Entonces dice que danzó frente a él y le agradó. A causa de eso entonces, dice el versículo 7, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, dice, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó, ¿a quién, hermanos? A su madre Herodías. Imagínense, hermanos, qué terrible es la muerte de este hombre, hermanos, de este hombre que había aparejado también el camino de Jesucristo, y llegar a terminar con esa muerte en ese día en el que Herodes había también celebrado su fecha de nacimiento. Vamos a ver el otro verso en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Volvemos a ver la misma situación, pero ahora relatado por Marcos. Dice 6:21. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías y danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidierais te daré, hasta la mitad, dice, de mi reino. Supongo, hermanos, y no supongo, sino que dado este banquete, hermanos, era más que obvio que este hombre también había estado ya embelesado con el vino en aquella oportunidad, a tal punto de ofrecerle y jurarle que incluso si le pedía la mitad de su reino se lo iba a dar. Y dice el versículo 24, y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan Bautista. Y ahí podemos seguir leyendo, hermanos, este otro suceso, dado en una fecha en el cual otro personaje celebraba el día de su nacimiento. Con estas cosas, hermanos, lo que nosotros consideramos entonces acá es que, pues estas prácticas, aunque vemos un vestigio de ella en la palabra de nuestro Dios, no nos orienta la palabra de nuestro Dios y el mismo Dios a que podamos ser parte de estas celebraciones. Antes bien, hermanos, nos hace notar o nos hace saber qué tipo de costumbres estaban inmersas en estas cosas y que hacían los hombres en este tiempo acerca de estas festividades. Otro verso, hermanos, que se sustenta y se hace ver que en este caso sí fue un hombre que era recto y justo delante de Dios. Sus hijos celebraban aparentemente cumpleaños. Vamos a ver, hermanos, el libro de Job en el capítulo 1. Job capítulo 1, hermanos, versículo 1. Aquí, hermanos, algunos dicen, no, entonces, si los dos ejemplos anteriores no coinciden con un hombre hijo de Dios, pues este sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de Job. ¿Y quién era Job, hermanos? Un hombre justo, recto, que el mismo Dios también lo tenía en alta estima por esa razón. Y a través de esto ellos
quieren o tratan de justificar o forzar que pues es válido celebrar esta festividad, pero veamos bien, hermanos, cuál es el contexto de las cosas. Dice el versículo 1, hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total, hermanos. Y dice el versículo 3, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. Y aquí viene lo interesante, el versículo 4, hermanos, dice así, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno, dice el versículo, en su día. Ya ven, hermanos, cada uno en su día, en su fecha. Sigamos leyendo, hermanos. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Quiénes eran los que hacían esto, hermanos? Los hijos varones. Dice el versículo anterior, hermanos, el versículo 2, que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Primeramente, hermanos, analicemos el verso. Si se tratara, hermanos, de una festividad como el cumpleaños, hermanos, ¿creen ustedes que solamente sus hijos celebrarían esto? ¿Por qué no sus hijas también? Porque noten el versículo que estamos leyendo. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Habla de sus hijos varones. Y sigue diciendo, y enviaban a llamar ¿a quién? A sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Se trataba, hermanos, de un cumpleaños? ¿De una festividad? No, hermanos, en ningún momento. Sí, hermano, adelante. Hay ciertos cantantes evangélicos, como por ejemplo, puedo mencionar algunos, ¿verdad? Los hermanos Chacón tienen algunos himnos de cumpleaños y dicen que Jehová y Moisés te bendiga, y hablan de la salida, del entrar, y hablan hasta de Elías y Moisés. Hermanos, y qué lastimosamente, porque algunos hermanos de la iglesia, pues yo creo que escuchan también este tipo de alabanzas, hermanos. Que no son y hasta creo que lo sabemos bien, hermanos. Ya sabemos a cuál canto se refiere. Sí, la verdad que no se ve correcto. Y para mí, que un hermano de la iglesia escuche esos tipos de alabanzas, falta de celo. Falta de celo. Gracias, hermano. ¿Verdad, hermano? Muchas gracias. Entonces, justamente, hermanos, es bastante curioso eso, y de repente nos pasa que si ya estamos con ese disco, ¿verdad? Del grupo que dice nuestro hermano, lo único que hacemos es pasarlo, ¿verdad? O cuando dice que van al cielo, mejor nos quedamos ahí calladitos, ¿verdad? Ese es otro tema también que debemos de analizarlo también más adelante. Pero sigue diciendo, hermanos, volvemos al punto. Si se tratara del cumpleaños de los hijos de Job, ¿por qué no sus hijas no iban a celebrar también en su día? Sino que ahí habla, hermanos, de sus hijos varones. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo, esta es la clave, hermanos, acá, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea que aquí, hermanos, lo que ellos habían hecho de alguna forma era como ya una agenda, como una forma de que entre ellos poder darse una celebración cada uno en el tiempo que le correspondía, pero no habla específicamente de un cumpleaños, una celebración de cumpleaños, porque dice, habiendo pasado en turno los días del convite, y además de eso también aquí nos hace notar algo interesante el versículo, la actitud de Job ante esas acciones de sus hijos, porque si esto fuese realmente algo parte de un hijo de Dios, ¿por qué Job tendría que preocuparse por la actitud de sus hijos o por lo que ellos hacían en estas festividades? Vean lo que hacía Job, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos y se levantaba, dice el versículo, de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque Job decía también, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones, y de esta manera dice Job que hacía ¿cuántos días, hermanos? Todos los días. Todos los días. Vean cómo Job entonces intercedía también por sus hijos.
Y pensaba él, quizá en medio de todas estas cosas mis hijos hayan blasfemado delante de Dios. Si hubiese sido algo acorde, hermanos, pues ¿de qué tenía que preocuparse Job, hermanos? De nada, hermanos, de nada. Así que no podemos nosotros sustentar con este otro verso, hermanos, que podemos nosotros celebrar. Ahora bien, hermanos, volviendo a todas estas cosas, yo creo que ya nos quedó bastante claro y alguien podría pensar, hermano, pero es que no vamos a celebrar algo de esta índole, no vamos a hacer una festividad como tal, no vamos a hacer un baile, no vamos a hacer nada de este tipo, no vamos a poner alabanzas, los voy a invitar a mi casa, yo celebro tal fecha, los voy a invitar a mi casa, no vamos a poner música mundana, simplemente vayamos, compartimos una carnita. Bueno, ya vamos a ver eso también, porque eso es bastante complejo de considerarlo y que sí debemos considerarlo, hermanos. Estoy más que claro que debemos considerar eso, porque es una línea tan delgada que si no tenemos cuidado, hermanos, en muchas ocasiones llegamos a también hacer ese amalgamiento de las cosas y llegamos a confundir. Porque hay tantas cosas, hermanos, en donde debemos de tener mucho cuidado. Por poner el ejemplo, hermanos, ya que lo dice nuestro hermano, quizá acá en el país no se da de esa manera, de verdad que no, pero nosotros sabemos que la presentación de los niños es muy importante, ¿sí o no? Es importante. Los mismos padres de Jesús lo realizaron y nos dieron ese ejemplo y presentaron a Jesús también delante de nuestro Dios, aun siendo el Hijo de Dios. Pero eso, hermanos, no quería decir que eso venía a ser una celebración de baby shower, ni de cumpleaños, ni de nada por el estilo, hermanos. Pero resulta ser que llegan a suceder, no en este lugar, hermanos, gracias a Dios, en este país no, pero en otros lugares donde se encuentra la iglesia, lamentablemente esto llega a corromperse, esa línea tan delgada, hermanos, en que en esa presentación de niños, hermanos, se llegan a hacer hasta centros de mesa, se pone una mesa de regalos, se hace pues todo ambientado o con la temática, si es niño se hace con colores azules, con colores varoniles, si es niña se pone todo con adornos rosados, centros de mesa de ese tipo. Entonces ya no es una presentación, ya más parece que, hermanos, ya más parece un baby shower o un feliz cumpleaños. Entonces por eso les digo, hay que tener sumo cuidado con estas cosas y el saber por qué nosotros lo vamos a hacer. Y volviendo al caso, hermanos, y es ahí donde yo quiero llegar, porque vuelvo al punto de que no es que vamos a hacer una festividad de esa índole y vamos a mandar a llamar a una discoteca y que nos amenicen y todo eso. Alguien podría pensar, no, si simplemente llamo a mis hermanos y convivimos. Ponemos alabanza, si quieren, el disco del hermano Irving, ya que estamos con eso. O cualquier otro grupo. Y no pasa nada. Alguien podría pensar, no pasa nada. Es más, hacemos una oración también. Ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de poner mucha atención en estas cosas, porque ahí es donde entonces ese traslape o esa línea tan delgada, hermanos, desaparece y ya de repente no hacemos diferencia, hermanos. Y a eso nos llama nuestro Dios, o no nos llama a eso nuestro Dios, hermanos. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Y nos dice a nosotros también que en algún momento llegamos a predicar este evangelio. En el libro de Ezequiel, capítulo 48, mis amados hermanos. Es 44, hermanos. ¿Sí, hermano? Ok. Adelante, Romanos 14, 23, dice nuestro hermano. Adelante, hermano. El verso que les digo, hermanos, es Ezequiel 44, 23. Gracias. Solo me pareció oportuno por lo mismo que usted decía, hermano. La verdad es que sí es cierto de que no hay un versículo que de manera expresa prohíba
el celebrar cumpleaños. Ujú. Primero porque es una palabra compuesta y es moderna, pero y otro idioma era el de la Biblia, pero la verdad es que yo creo que Pablo, mucho de lo que nosotros entendemos en ocasiones está, por así decirlo, en clave en la Biblia, pero hay que aprender a leerlo. Y decía Pablo en Romanos 14:23 que todo lo que no es de la fe es pecado. Y ese creo que es el factor más importante de eso. Dice, bueno, más el que hace diferencia, aquí hablando del tema de las comidas, pero la parte final dice, más el que hace diferencia si comiere es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de la fe es pecado. Muy bien. Solo ese. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y todo lo que no es de la fe, dice, es pecado. Y amarremos esto también con lo que nos dice Ezequiel 44:23, y ese es un llamado muy importante, hermanos. Primero que nada para los que trazan la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo es una reflexión, es un momento de análisis para nosotros que escuchamos la palabra de Dios, hermanos. Los que estamos en este lugar acá recibiendo todas estas cosas. Vean bien, quiere decir que esto es un trabajo en equipo, hermanos. Y para que esto funcione, para que esto se realice como tal, debe existir una retroalimentación también en todas estas cosas y entender el mensaje entre nosotros. Porque dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué, hermanos? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es lo que nosotros debemos de lograr alcanzar en nuestro conocimiento, en este caminar delante de nuestro Dios, en esta fe, tratar de lograr tener ese pensamiento, de discernir, ser capaces, hermanos, de hacer notar cuando algunas cosas no son acorde a lo que Dios nos ha llamado, cuando son cosas que Dios nos está también pidiendo que nos alejemos de todo ello. Eso es lo importante que nosotros debemos hacer notar. Y por último, hermanos, dice la primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10. Un verso cortito, hermanos, pero profundo, acorde a lo que estamos diciendo. Capítulo 10 y versículo 14, donde dice así: por tanto, amados míos, huid de ¿qué, hermanos? De la idolatría. Y como ya lo hemos dicho, mis amados hermanos, en otras circunstancias, pues, y como lo recordamos hoy, pues la idolatría no se refiere solamente a un muñeco como tal. Por último, hermanos, vamos a ver otros versos, solamente dos más. Levítico capítulo 18, hermanos. Veamos cuál es el consejo que Dios le daba a su pueblo luego de que ellos habían llegado a ese lugar por poseer la tierra. Y dice así, 18, versículo 1 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Y vean el versículo 13, hermanos: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Cuál era el primer ejemplo que poníamos, hermanos, de esta festividad? Pues era del faraón. Y dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. No andaréis, mis amados hermanos, el camino de las gentes. Eso debe de resonar siempre en cada uno de nuestros corazones cuando veamos estas situaciones, si realmente hay algo que nos favorece o no, si el saber, hermanos, si estamos siguiendo el camino de las gentes o lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Todo eso es lo que nosotros debemos aprender a discernir. Ahora, hermanos, para nosotros no debe ser nada malo ni nada penoso, hermanos, el llegar a decir: no, hermanos, yo no celebro esta festividad. Porque no solamente pasa en las escuelas, no solamente pasa en estos lugares donde nuestros hijos se desenvuelven, pasa también en los trabajos, ¿o no, hermanos?
Hay un calendario en donde ya está fechado el día en que cada uno de los empleados va a ser festejado. Y vamos a participar nosotros de ello. Esperamos con ansias, hermanos, que nos compren ahí la comida que a nosotros nos gusta, pues saben que no comemos cosas inmundas, y como saben eso nos piden res, pollo, pues no tiene nada de malo. Pero estamos siendo parte siempre, hermanos, de todas estas cosas a las cuales Dios nos está invitando, que salgamos de ellas. Y nos está invitando, vean bien, que salgamos de estas cosas. No nos está diciendo que todo aquello lo cristianicemos y lo hagamos ahora también parte de esta misma fe. Hay que ser bien claros con esto. Si nosotros dejamos el mundo, hermanos, es para dejarlo allá. No traernos en nuestro pensamiento el Egipto, como pasó con el pueblo, hermanos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, ellos salieron físicamente, pero su mente, ¿dónde se encontraba todavía? Estaba en Egipto, hermanos. Que no nos pase eso a nosotros, que ya estamos en la iglesia, pero nuestra mente todavía divaga en algunas situaciones de estas. Yo estoy muy seguro, hermanos, que nosotros pues no llegamos a caer en estas situaciones. Confío en nuestro Dios en que así es, pero debemos de tener sumo cuidado y debemos aprender a educar también a nuestras nuevas generaciones a todas estas cosas, a no cristianizar todas estas situaciones. Dice, mis amados hermanos, otro verso siempre en Levítico 20. Levítico capítulo 20, ahora el versículo 23. Veinte, 23 de Levíticos dice así: y no andéis, decía nuestro Dios a su pueblo, decía, y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en, ¿qué dice, hermanos? Los tuve en abominación. Dios quiere, hermanos, que con el paso del tiempo procuremos mantenernos libres de todas estas cosas, mantenerlos libres de todas estas prácticas. Y no nos avergoncemos, hermanos. Yo sé que quizá en algún momento podemos llegar a sentirnos no avergonzados, pero sí con pena o con temor de poder reflejarnos al mundo y hacerles notar que somos diferentes, que tenemos una fe distinta. Debemos alejarnos de todo eso ya, hermanos. Creo que ya con el paso del tiempo, pues no hay de qué avergonzarnos. Si somos gente diferente, pueblo distinguido, hermanos, un pueblo especial delante de nuestro Dios, ¿por qué debemos de tener pena o temor de mostrarnos así ante el mundo, hermanos? Realmente lo que debería de llevarnos a una pena, hermanos, es a seguir en algún momento practicando todas estas cosas que ya no son parte de nosotros. Y que de la misma manera la palabra de nuestro Dios nos dice que si nosotros le negamos, ¿qué sucederá con Él también? Él también dice que nos negará. Él nos va a negar. Así que, hermanos, ese es el consejo para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Nada más leemos un último verso, Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Deuteronomio capítulo 12 y versículo 28. Dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová tu Dios. Cuando hubiere devastado delante de ti Jehová tu Dios las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredares y habitares en su tierra. Guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes, vean bien qué dice el verso, no preguntes acerca de sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Pero ahora, ¿dónde queda, hermanos,
Hay otra situación. ¿Dónde queda entonces alguna de estas interrogantes que se nos pueden hacer llegar? ¿Y le puedo dar gracias a Dios aunque sea? ¿Puedo darle gracias aunque sea a Dios, hermanos? Al menos eso, hermanos, déjenme. Primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo 18 dice así: dad gracias, ¿en qué, hermanos? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Necesitamos llegar a nuestro día de natalicio, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios. ¿Cuándo es que debemos ser agradecidos todos nosotros, hermanos? En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. En cada momento de nuestras vidas debemos darle gracias a nuestro Dios. Ahora bien, debemos hacer públicas esas gracias, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos hacer públicas esas gracias? ¿Cómo debemos darle gracias a nuestro Dios, hermano? En oración. Bueno, la oración en Facebook no vale, hermanos. No vale. La oración, hermanos, es aquella en la cual también en secreto nos arrodillamos, hablamos con nuestro Dios, generamos esa comunicación con nuestro Padre Celestial y le damos gracias por cada día que nuestro Dios nos concede. Recordemos también lo que Eclesiastés dice: mejor, mis amados hermanos, es la casa, mejor es, dice, ya se me olvidó, hermanos, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del convite. Muy bien, hermanos, a ustedes no se les olvidó. Así que, hermanos, tengamos presente todo esto, hermanos. Alejémonos de todas estas cosas que en ningún momento son beneficiosas para nuestra vida. Más bien, hermanos, procuremos acercarnos cada vez más a nuestro Dios a través de todo aquello que Él sí nos pide, a través de todo aquello que Él nos demanda, hermanos, el estar siempre cerca de cada una de estas festividades que Él nos ha mandado a celebrar a su nombre. Pasa a vosotros, hermanos.